Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Fabián aquí nuevamente para hacer un video, la segunda parte de lo que había ofrecido para los que comienzan a fumar en pipa, esta vez la segunda parte. Estoy fumando esta pipa Freehand de Missouri Meerschaum y en ella estoy fumando la Takia Flake de Mac Baren, que es un rico tabaco de la colección HH. Bueno, he estado fumando ya desde hace algún rato. Esta es una pipa con una cazoleta bastante profunda de unos 6 centímetros casi. Le he cargado hasta la mitad y ya voy terminando la fumada. Pero es un flake muy recomendable que vale la pena. Es un flake dulce, compuesto por Virginias dulces, por Latakia y por orientales. Eh, um, bueno, hay algunas preguntas que me han hecho. Esta vez prometo no alargar demasiado el video. Hay algunas preguntas que me han hecho algunos amigos, sobre todo novatos que comienzan recién a fumar en pipa. Y había ofrecido dar mis criterios o mis recomendaciones frente a esas inquietudes. Una de esas es, a ver, ¿con qué pipa debe comenzar un pipa fumador nuevo? ¿Con qué tipo de pipa? ¿Con una pipa de qué características? Y en esto es un poco cuestión de gustos. Yo personalmente voy a dar mi criterio y de cómo yo comencé. Eh, um, yo comencé con un par de pipas que eran de mi padre, que él me había heredado. Las dos pipas, bueno, son tres en realidad. Dos de las tres pipas son pipas curvas, y la otra es una pipa recta. Cuando yo probé y empecé a experimentar con las pipas, me di cuenta de que al menos a mí me gustaba más fumar en una pipa recta, y en esa experiencia me di cuenta de que las pipas rectas generan menos humedades, que es muy común cuando se comienza a fumar en pipa por lo demás, y yo prácticamente me he definido o he preferido casi siempre tener pipas rectas antes que curvas. Tengo pipas curvas, pero no necesariamente son las que más fumo. En realidad fumo más pipas rectas. Y es por esta razón, porque generan menos humedades. La pipa curva, por la misma arquitectura de la pipa, suele tender a generar más humedades, a quedarse la humedad, sobre todo al principio, cuando uno no mide el paso, el ritmo de la fumada, puede generar más humedad y puede ser más molesto. Inclusive el uso del limpia pipa se hace un poco más complicado en una pipa curva que en una recta. Por eso yo personalmente recomiendo una pipa recta para comenzar. ¿Comienzo con una pipa de brezo? ¿O comienzo con una pipa de Meerschaum? ¿O comienzo con una pipa de maíz? También es una cuestión de gustos y es una cuestión de presupuestos. Hay mucha gente nueva que ha comenzado nueva y joven, quiero decir, que ha comenzado a fumar en pipa y que, como es lógico suponer, probablemente son gente universitaria que no tiene un trabajo estable o unos ingresos que le permita comprar una pipa demasiado costosa. La opción natural para esos casos son las pipas de maíz. Esta es una pipa, una freehand, que cuesta alrededor de 24 o 25 dólares, quizá de las más costosas de las Missouri Meerschaum, pero hay pipas de esta misma casa, de la Missouri Meerschaum y de maíz, que son mucho más baratas, que cuestan o están en el orden de los 7, 8, 9 dólares, perfectamente accesibles, de modo que yo recomiendo esas pipas para comenzar. Ahora, si tienes, amigo, el presupuesto para comprarte una pipa de mediana calidad, de brezo, cómpratela. Pero el tema es cuestión de gustos, como digo. Eh, También es otro punto importante a considerar cuántas pipas voy a tener o cuántas pipas debo tener para comenzar a fumar. Mira, eh, hay pipa fumadores que han coleccionado pipas toda su vida.
o hay pipa fumadores, o hay inclusive coleccionistas que ni siquiera son pipa fumadores, pero coleccionan pipas. Yo personalmente considero que con 2 o 3 pipas, cuando mucho, apenas comienzas en el arte de fumar en pipa, es más que suficiente. Hay una norma o una regla que hay que procurar respetar cuando uno fuma en pipa, sobre todo en pipas de brezo, que es que una vez que has fumado una pipa de brezo en un día determinado, hay que dejarla descansar por lo menos 24 horas para que se enfríe bien el brezo, para que eh, inclusive la vida útil de esa pipa se prolongue lo más posible. Por eso mismo deberías tener al menos 2 pipas, una para fumarla hoy, esperas mañana y fumas la otra, y así vas rotando las 2 pipas o 3 que puedas tener. No considero que sea necesario ni considero que sea un tema demasiado importante cuántas pipas has de tener para empezar a fumar. Como digo, con 2 o 3 es más que suficiente. Puedes tener o puedes hacerte de una colección de pipas en inicio, ¿no? En una colección de pipas de maíz que sean lo suficientemente representativa y que no gastes demasiado dinero con eso. Las pipas de maíz, como digo, son baratas. Las pipas de brezo son más caras, ¿sí? Hay pipas de brezo mediana, de mediano precio, de mediana calidad. Eh, yo en ese caso prefiero comprar una buena pipa de brezo que no sea ni demasiado cara ni demasiado barata. Y esto me lleva al otro punto. ¿Cuánto cuesta una pipa? ¿Cuánto deberíamos gastar por una pipa? Y entre qué precios están las pipas, por ejemplo, las de brezo, que son las más cotizadas y las más elaboradas y las más extendidas en su uso. Mira, eso es relativo. La calidad no está relacionada necesariamente con el precio. Yo tengo pipas Dunhill, que no son pipas, que son pipas caras. Hoy en día esas pipas entiendo que no se hacen a mano, como para que cuesten lo que cuestan, 600, 700 dólares, 500 dólares, 400 dólares. Es más la marca y la fama lo que pagas ahí. De hecho, hay muchas mejores pipas de otros creadores de pipas que son más baratas y pueden ser incluso mejores que las Dunhill. Esta misma es un ejemplo. Esta es una de mis pipas favoritas y es una de las que mejor fuman para mí dentro de mi colección, y es la que yo valoro muchísimo más que, por ejemplo, no voy a decir quizá un sacrilegio, más que una Dunhill, pero la Dunhill no necesariamente fuma mejor que las otras que tengo. Tengo, por ejemplo, unas pipas Blakemar Briars que son inglesas, por poner un par de marcas inglesas, que cuesta la tercera parte y fuma igual de bien. De modo que no es un indicativo de la calidad el precio de la pipa. Y en eso debes tener cuidado. Hay que ser selectivos. Si el presupuesto es corto o el presupuesto está determinado en un monto definido para las pipas, pues has de ser cuidadoso con ese presupuesto y comprar sabiamente o asesorarte lo mejor posible antes de comprar una pipa que probablemente no te ofrezca la calidad frente al precio que te piden. Ese es otro punto importante. Y un tercero quizá sea el que me han preguntado. Yo normalmente fumo solo y es un poco aburrido fumar solo. ¿Qué es mejor, fumar solo o fumar en grupo? Depende del tiempo, del momento. Los pipa clubs están hechos para compartir entre gente amiga con gustos afines por pipas y tabacos, y en todo caso los pipa clubs son agremiaciones de gente que fuma pipa, donde se puede compartir más que tabaco, sino experiencias y amistad. Es preferible, sí, ciertamente, unirse en grupo a fumar. Pero como yo decía en el video anterior, la experiencia de fumar en pipa es una experiencia de introspección y una experiencia espiritual, diría yo. De modo que si estás solo y quieres fumar, fuma, no hay ningún problema. Piensa entonces en lo que has hecho en el día o en lo que tienes que hacer el día de mañana, o si es un día de fin de semana, pues disfruta de ese día de fin de semana fumándote tu pipa, tomándote un café, escuchando buena música. Eh, Aprovecha de ese momento de soledad o de ese momento para ti,
y disfrútalo, básicamente. Y yo sinceramente la mayor parte del tiempo fumo solo. Tenemos el Quito Pipa Club. En pocos días más haremos la juntada de todo el grupo, que no es demasiado grande, pero ahí compartiremos entre todos. Pero eso no quiere decir que si el día de mañana yo quiero fumarme una pipa y estoy solo, diga no, estoy solo, no quiero fumar, me aburro. Entiende el ejercicio de fumar en pipa como un ejercicio de reflexión, que es así como yo lo veo, como un rito que cada día que fumas lo perfeccionas, lo mejoras, lo pules más. Cuando se es pipa fumador novato se tienen esos pensamientos y muchos otros más y esos temores, decir, me voy a aburrir quizá fumando, cuánto tiempo voy a estar sentado fumando, es mucho más bonito cuando estás con alguien, inclusive hay veces que uno está tentado a fumar en pipa para que le vean a uno fumar en pipa. Deja de lado ese tipo de cosas porque esos clichés no sirven de nada. Si realmente te gusta fumar en pipa, lo vas a hacer solo o acompañado. Ese es el punto. Eh, bueno, básicamente eso, esas tres cosas. Comenzar en lo preferible con una pipa recta, antes que las curvas. Las curvas las puedes usar ya cuando estás con un poco más de experiencia. No digo que no la compres si es que te gustas, cómprala, pero siempre cuando uno comienza a fumar una pipa curva, plantea una serie de dificultades añadidas que fumar una pipa recta. Mi recomendación, por lo tanto, es una pipa recta. Comenzar fumando pipas probablemente de costo medio. Las Missouri Meerschaum de maíz son una excelente opción por el costo y por la calidad que tienen. Fuma cuando te plazca. Y la otra, que me dicen, bueno, ¿cómo hago para evitar que me pique la lengua cuando fumo? Como decía la vez anterior, fumar en pipa o el tabaco eh, que vas a fumar tiene pues su misterio incorporado dentro, o no su misterio, sino su técnica incorporada dentro del tabaco que vas a fumar. Normalmente los Virginias puros muy jóvenes tienden a calentarse y a picar un poco. Hay que tener eso en cuenta cuando se fuman Virginias puros, por ejemplo. O cuando se fuman los aromáticos, estos que están muy salseados y muy cargados, suele ser una experiencia muchas veces poco agradable porque te terminas con la lengua escorchada, con ardor que te molesta. Mi recomendación es que te acompañes con una bebida fresca, una bebida que puede ser un café frío, como suelo tomar yo, algo que te enfríe la temperatura en la boca, o también agua con unas gotas de limón que ayudan muchísimo a evitar el ardor de la lengua y de la garganta cuando se fuma. El agua con limón pues es una excelente opción. No recomiendo bebidas alcohólicas salvo ciertas ocasiones, porque normalmente pues las bebidas alcohólicas tienen un cierto nivel de irritabilidad en las mucosas, que cuando te pica la lengua, lo único que haces es agravar la cosa. Hay quienes recomiendan tomarse, por ejemplo, una gaseosa para acompañar la fumada y evitar así que te pique la lengua. Yo no lo he experimentado porque no tomo gaseosas, no tomo Coca-Cola y estas cosas, no me gustan, no tengo costumbre de tomar, entonces yo prefiero bebidas más naturales. Un té al ambiente o tibio, un café frío, que para mí es el mejor acompañante sin azúcar, es la mejor forma de atemperar un poco esas temperaturas, valga la redundancia, que se generan cuando uno está con el proceso de aprendizaje. Cuando fumas como un tren a vapor, fumas, 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 obviamente se calienta la pipa y transmite el humo muy caliente a la boca y eso es lo que genera el ardor y el picor. Y también esos salseados de los tabacos aromáticos. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes ahora y voy a tratar de cumplir la promesa que hice de hacer videos más cortos. No quiero llegar ni siquiera a los 15 minutos. Espero que esto que te he dicho o les he compartido el día de hoy, amigos, les sirva y les sirva a todos y lo pongan en práctica. Será hasta la próxima y un gran abrazo desde Quito.